comenzar la conversación, que va a tener que, sí, vamos a tener que agilizarla para que alcancen todos a hablar. No todos van a poder hablar de todas las preguntas, les cuento a los panelistas, para que el público también pueda hacer un par de preguntas al menos. Pero quiero que cambiemos un poco el switch, ya cada uno de ustedes expuso, cada uno habló. Quiero hacerlos escuchar a una persona que creo que no habla específicamente en la parte en que les voy a hacer escuchar de trabajo, pero habla de cómo debe entenderse finalmente la inclusión. Y la persona que van a escuchar su voz es Pablo Pineda. Pablo es un joven con síndrome de Down, es amigo mío a estas alturas, tengo el orgullo de ser amiga de él. Es el primer europeo que se recibió de una carrera universitaria sin ninguna adaptación. Es más, no de una, sino que de 2 carreras universitarias. No sé aquí si podrían levantar la mano en el público, ¿quiénes tienen 2 carreras universitarias? ¿Pero alguien no? Ya, 2, pero poquita. Poquita, aparte de doctorado, bien poco. O sea, son minoría. Bueno, él es una minoría también excepcional. Pablo Pineda tiene 2 carreras, no solo una, y teniendo síndrome de Down con todas las complicaciones que le genera la sociedad a él. No es que en sí el síndrome de Down lo genere. Voy a ver si me resulta esto con micrófono. Vamos a intentarlo. Siempre resulta... Ah, me prestaron esto. Bacán, mejor aún. Vamos a ver si funciona bien. Una nueva sociedad. Una nueva sociedad. Pablo, y para cerrar, si tú pudieras tomar un elixir, un vino o una pastilla o da lo mismo, si tú pudieras tomar algo que te quitara el síndrome de Down o que te hiciera nacer sin síndrome de Down, ¿lo harías o preferirías volver a nacer con síndrome de Down? ¡Wow! Nunca me han hecho esa pregunta. Oye, y después no quieren que me enamore de ella. Bueno, vale. Pues mira, yo ese licor yo me lo tomo. ¿Sí? No. No, no te lo tomas. No te lo tomas. No me lo tomo. Yo quiero seguir siendo síndrome de Down. Sí. Porque yo sé que todo lo que he hecho, todas las experiencias que he hecho, no lo hubiera hecho si no fuera síndrome de Down. Yo creo que sí. Como dicen los españoles, venga, dame su mano. Yo sé que sí. Yo estoy segura, porque Pablo, te tengo una noticia. Tú no eres síndrome de Down. Tú tienes síndrome de Tengo Down. síndrome de Down. Tú eres Pablo, y ese Pablo, con o sin síndrome de Down, Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. hubiera sido un rockstar igual. De otra cosa, tal vez, pero hubiera sido un rockstar igual. Ahí estoy totalmente contigo, ¿no? Yo creo que, como tú bien has dicho, no soy un síndrome de Down. Tengo el síndrome de Down. Tenemos el síndrome de Down, ¿no? No es lo que me define. No. Al contrario, es un elemento más de mí, ¿no? Algo que tengo, que me ha venido dado y que tengo, ¿no? Que la genética me lo ha dado y nada más, ¿no? Pablo, Entonces, Finalmente... pero de otra forma, ¿no? absolutamente. Yo creo que el Benito me ha decidido, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Porque te da más mérito, ¿no? Yo creo que más. Más mérito ahora, ¿no? Siendo el síndrome de Down, ¿no? Porque el mérito lo consigues por tu lucha, ¿no? Sí. Pablo, Dice, muchas gracias, dice, yo soy Pablo Pineda, soy persona. Eso es lo que me define. Yo hoy día, en definitiva, de lo que estamos hablando, son de personas, pero de las personas probablemente más vulnerables entre los vulnerables. Y por eso me parece importante esta conversación, entenderla así, entenderla como una conversación sobre ciudadanos, sobre personas, y no sobre alguien a quien hay que hacerle algún favor, sino simplemente cómo logramos entre todos respetar
un derecho humano básico como es el trabajo, que está siendo vulnerado junto a otros muchos permanentemente, todos los días, a todas las horas, en todos los minutos, aquí en Chile y en otras partes del mundo. Y por eso les cuento, como siempre cuento, cuando vengo a alguna actividad que tenga que ver con inclusión, que hoy día no los acompaño como conductora CNN Chile, sí como conductora de Conciencia Inclusiva, pero sobre todo como mamá de Clara, una niña con síndrome de Down, que fue mi hija, que es mi hija, que tuvimos la suerte de tener en nuestra familia durante 2 años y 4 meses. Este 30 de noviembre se cumplen 3 años desde su partida. Y eso es lo que me convoca a estar hoy día acá. Así que, como decimos en mi familia, yo también tengo síndrome de Down. Cuando alguien recibe a alguien con discapacidad, tiene esa discapacidad toda la familia y para siempre. Así que aunque no se me noten tanto los ojitos achinados, yo también tengo síndrome de Down y así me siento yo. Yo lo primero que quiero preguntarle es si alguno de ustedes que no está en situación de discapacidad, por ejemplo Julio, quiero saber si alguna vez te has imaginado cómo sería tu vida y si hubieras llegado al puesto que tienes si tuvieras alguna discapacidad. Si fueras autista, por ejemplo, ¿hubieras llegado al puesto donde estás? Es una linda pregunta y yo creo que tu reflexión inicial respecto a la inclusión tiene que ver mucho con que lo cercano que uno lo tenga. Yo creo que uno definitivamente lo vive cuando tiene a alguien cerca, ¿bien? Y probablemente te hace un poco más consciente de lo que significa para esa persona o para ese niño, y en el caso particular también de uno de mis niños, en donde efectivamente tú sientes que el mundo está construido para otra forma y que todo es un poquito más difícil. Entonces, poniéndolo en primera persona, yo creo que hoy día podría entenderlo un poquito más, pero la verdad es que la pregunta, la respuesta sincera, como lo planteaba Soledad recién, es que efectivamente es algo que es inimaginable para alguien que no lo tiene. ¿Bien? ¿Hubieras llegado al puesto en el que estás con una discapacidad? Mira, probablemente, como lo planteaba la persona del video, que efectivamente yo creo que la identidad propia o el rol que uno llega a poder cumplir en la vida como profesional o como persona misma, tiene que ver mucho con la esencia de uno. Entonces probablemente la fuerza hubiera estado siempre, pero probablemente las oportunidades hubieran sido bastante distintas. Y en eso hay que ser bastante realista, y me cuelgo un poco también de lo que hablaba Juan en el video, cuando Juan decía, yo le doy más velocidad al JOS, que es la herramienta que le transmite, para poder ser más productivo. Porque él decía, esto es inclusión de verdad, porque yo con eso puedo hacer progresar también a mi familia. Entonces creo que efectivamente a veces las herramientas están y a veces no están, y creo que sí, sería bastante difícil. ¿Tu hijo qué tiene? Mi hijo tiene un retraso, el limítrofe de Asperger, y la verdad es que ha sido bien difícil el tema del colegio y todo el tema. Que es el primer paso por una cadena que llegue terminando el trabajo. Claro, pero solo con eso tú te das cuenta lo difícil que es para la gente que tiene una capacidad distinta. Pero cuando tú no lo tienes cerca o no lo vives, que no lo puedo decir en primera persona, probablemente no eres consciente. Viste que yo siempre digo que no existen las casualidades. Es Clara, yo estoy convencida, me da lo mismo lo que piense el resto, que es Clara la que actúa, porque ¿por qué te pregunté justo del tema del autismo y por qué te lo pregunté a ti? Para mí eso nunca es casual. Es la ley de la atracción. María Jesús, yo quiero saber, a tu juicio, ¿cuál es la principal dificultad, si es legal, si es de recursos, si es cultural, para que no haya una inclusión más importante? Porque que las personas en situación de discapacidad ganen 1/3 menos, por lo menos, que las que no tienen discapacidad, y que menos de la mitad de los que pueden estar trabajando lo estén, y mucho menos todavía con un contrato estable, y no de manera temporal ni vulnerable. Quiero preguntarte por qué crees tú que, si tuvieras que definir un factor el más relevante que hace que no estén trabajando las personas en situación de discapacidad en iguales condiciones. Son las barreras mentales. A ver, espérate, te van a pasar un micrófono. Ahí está. Aquí. Gracias. Yo creo que si tengo que definir solamente uno, son las barreras mentales, las barreras sociales que existen. ¿Por qué? Porque en el momento en que se considerara a todos como iguales, ya se pondrían todos los medios para adaptar el entorno a esos iguales. Si se considerara que una persona por tener síndrome de Down, por tener autismo, por tener una
discapacidad auditiva, física, cualquiera discapacidad que fuera, simplemente se considerara, bueno, esta persona, este no oye, bueno, vale, tiene problemas para correr porque le falta una pierna, porque cojea o porque... Bueno, vale, pero vamos a hacerlo de otra manera, vamos a hacer las cosas de otra forma para que estas personas puedan hacer lo mismo que nosotros. De hecho, eso se nota mucho en los niños. Cuando los niños están en su aula y tienen al lado algún niño con alguna discapacidad, los niños son lo más natural del mundo. Ellos no tienen prejuicios. Y al no tener prejuicios, mientras no empiezan a tenerlos, claro está, al llegar a cierta edad, tratan con una naturalidad impresionante y asumen la discapacidad de ese compañero con una naturalidad que ningún adulto somos capaces de tener. Entonces es la sociedad la que nos distorsiona, ¿no? Creo yo. Perfecto, perfecto, muchas gracias. De hecho, les voy a contar una anécdota. Mi hijo Vicente, en el último Halloween, llegamos a una casa y nuevamente no es casualidad, el joven, no niño, porque no me gusta tampoco que se infantilice a las personas en situación de discapacidad, el joven que salió a darnos dulce tenía síndrome de Down y obvio Vicente corrió hacia él, le hizo la pata porque es muy pillo y le dieron 3 veces más dulces que al resto. Y cuando íbamos caminando después, yo le digo, Vicente, le digo, ¿le encontraste algo diferente al joven? Yo tratando de probar y que me contara ciertas cosas. Algo diferente a ese joven y se da vuelta y todo cool, como es él, a sus 4 años tenía. Se da vuelta y dice, ¿diferente, mamá? Tenía síndrome de Down igual que la Clara. Bien, dije, o sea, claro, él ha estado en salas desde pequeño con personas con discapacidad y ahí se empieza a sembrar algo diferente. Miguel, quisiera preguntarte a ti, ¿cuáles crees tú que son las claves para que un proceso, y por eso hablo de proceso, no solamente la inclusión, sino que un proceso de inclusión laboral sea exitoso, no solo en la voluntad inicial de recibir a personas en situación de discapacidad, sino que sea permanente y creciente? Gracias, sí. Las claves son, primero, que nosotros, las personas con discapacidad, seamos conscientes que efectivamente debemos estar capacitados, debemos estar formados, debemos tener también, como punto 2, el saber que tenemos derecho al empleo y derecho a la inclusión social a través del trabajo. Las claves son que no solo esperar que la sociedad y su conjunto, que los empresarios o los órganos del Estado nos den oportunidades, saber que también debemos no solo ser personas con discapacidad, sino que también prepararnos para cumplir, tal como señalaba Juan González en el video de Santander, para ser óptimos, productivos, responsables, serios, coherentes. Y de preparación de los compañeros, ¿cuál crees tú que tiene que ser? Porque muchas veces también en el ambiente horizontal entre los compañeros, a veces puede haber rechazo derechamente, otras veces puede haber exceso de protección, casi que tratar de ayudarle con la pega al otro. Entonces, ¿qué tan importante es también capacitar al compañero en la diferencia? Sí, es muy importante que el entorno, nosotros podamos entregarles algunos tips, como dicen ahora, ¿cierto?, para poder lograr que efectivamente a este compañero con discapacidad se le trate en igualdad de condiciones. Y no solo en la labor productiva, sino que además se le trate en términos sociales, como compañero de trabajo, un otro, ¿me entiendes?, un partner, ese que está también luchando por conseguir todos los días su sueldo y su salario y tiene una conducta laboral adecuada. Las personas con discapacidad visual en general, como lo decía Claudio Melandri, mejoran el clima laboral, Gonzalo también lo señalaba. ¿Y lo mejoran por qué? Porque actúan a través del ejemplo. Ellos están felices de tener su empleo y las personas que no tienen discapacidad y son compañeros de ellos se van dando poco a poco cuenta que efectivamente no pueden ni deben, tratarlos distintos, porque en definitiva también forman parte del aparato productivo de la empresa. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Sandra, se ha hablado también como directora del Colegio Santa Lucía, hablamos mucho de la parte final de la cadena, que es cuando ya la persona en situación de discapacidad es adulta, pero muchas veces quienes nacen con alguna discapacidad, no quienes la adquieren con el tiempo, han visto cerrada la puerta de la educación. ¿Cuán complejo está siendo también para las personas en situación de discapacidad y para las empresas, aunque haya voluntad, el tema de verse topados en que solo pueden acceder a ciertos puestos porque son personas que no están capacitadas, porque desde el comienzo se les negó el derecho a la educación?
Es una situación que efectivamente está en la mesa en este minuto, que las personas no pueden acceder a todos los espacios que quisieran. Esto va en proceso de cambio con la ley de inclusión. Conversaba con personas de USACH, que está en un proyecto para incluir a estudiantes ciegos, y decía, bueno, la ley de inclusión nos obliga a recibir a un estudiante. Ahora el desafío es qué vamos a hacer con ese estudiante en la carrera que ese estudiante escoja, ¿no? Pero yo creo que es importante tener presente esto de ir abriendo los espacios. Y quiero recalcar algo que se ha dicho entre los expositores, y lo acaba de decir Miguel también, que tiene que ver con la igualdad en todos los ámbitos. Y ahí está también la igualdad en el trato y en el nivel de exigencia. O sea, conversando con todo el mundo, no puede ser un favor el trabajo, no puede ser un favor el estudio. Tienen que hacerlo efectivamente con las adaptaciones necesarias para poder acceder a la información, pero tiene que ser un trabajo de buena calidad para que, como veíamos a Mirtal, a Juan o a Susana, permanezca en el tiempo. Si no, no es exitoso. Yo creo que tiene que haber una cadena desde los pequeños, que nosotros tenemos la experiencia desde los muy pequeños, pero también con los adultos, con ceguera adquirida. Tiene que ser una educación de calidad, exigente, que efectivamente esté todo el tiempo mirando al mundo real, que ellos van a tener que enfrentar de la manera más eficiente posible en el futuro para tener una mejor vida. Perfecto. Preguntante Soledad, esta ley, a ver, hay dos leyes principales de las cuales nos hablaba el subsecretario Díaz. Una tiene que ver con eliminar esta discriminación de la ley 18.600 que permite hasta el día de hoy, hasta que no se derogue, pagar menos del sueldo mínimo solo a personas en situación de discapacidad mental en Chile. Se modificó antes, pero ¿saben para qué se modificó durante el gobierno de Ricardo Lagos? Se modificó, entonces se cambió la frase que se podía acordar menos del sueldo mínimo para los deficientes mentales y se lo cambiaron por personas con discapacidad. Ese fue el cambio. Qué bonito que hayan cambiado el lenguaje, pero quedó lo esencial, que era que le podían... O sea, le pareció súper mal el lenguaje, pero no le saltó que era inmoral también que se le pudiera pagar menos del sueldo mínimo. En fin, no le saltó a ellos ni a nadie, porque nadie hizo nada desde el retorno a la democracia por aquello. Entonces quiero preguntarte, dicho esto que es un reconocimiento, que es bueno que se elimine eso, que es bueno que haya una ley de cuotas, ¿cómo vaticinas tú que va a ser la tramitación de esa ley de cuotas? ¿Crees que va a haber alguna posibilidad de que, desde cómo se ve el ambiente hoy día, de que un parlamentario se oponga a esto? Porque más allá de lo que piensen, yo, no sé, en el contexto actual, salir a decir yo me opongo a una ley de cuota. Yo creo que va a ser, pasa con lo mismo de la ley de cuota de mujeres. O sea, Claro, pero todavía es más aceptable diciendo que no nosotros. No, lo que quiero decir es que yo creo que va a haber lobby en relación a la no existencia de la ley de cuota. Porque hoy día es un acto voluntario y muchas veces, yo creo que todavía, como lo decía, es un acto un poco de adorno, o sea, haciendo las cosas súper honestas. Cuando nosotros venimos evaluando hace muchos años el tema de la inclusión en el sentido amplio y con especificidad de cualquier tipo de discapacidad, uno ve que no hay una reflexión profunda ni una política que se establece. Entonces, esos mismos que están detrás y que se van a ver obligados a cumplir con eso, no me parecería extraño que sea una discusión tal vez de largo aliento que no la vamos a entender mucho. Me refiero porque, como tú bien lo dices, es poco políticamente correcto aparecer diciendo que tú no vas a aceptar que ocurra esto, ¿no? Entonces siento que va a ser. Lo importante es que se hagan, que la comunidad sea enfática con eso. Yo creo que eso a Chile como sociedad y tal vez las propias organizaciones sociales o nosotros como ciudadanos hacemos poco lobby también. Yo creo que esa es una debilidad también que tenemos como ciudadanos en este país. O sea, de llevar adelante leyes que generan cambios profundos en la sociedad. Eso uno lo observa afuera. Entonces, yo creo que son ambas partes, pero yo creo que
Ya yo he escuchado comentarios de que, bueno, que este es el 1%, que lo que ha pasado, has visto la experiencia de Brasil, entonces empiezan al tiro los comentarios negativos en torno a la posibilidad de esto. Ahora, preguntar también, Gonzalo, ¿qué es lo que Chile se está perdiendo cuando no tiene, ya no solo en sus salas de clases, sino que también en sus empresas, a personas en situación de discapacidad? Porque finalmente lo que no tenemos cuando no los tenemos es como, tenemos como un 80% de Chile nomás representado. O sea, tenemos como un Chile incompleto, y que es lo mismo que pasa finalmente en tu país, hay hace mucho más tiempo, ley de cuotas. En general en Chile somos una super hiper excepción. Si yo les pusiera un mapa mundial donde no hay ley de cuotas, somos excepción. No es que la norma sea que no haya, la norma es que hay ley de cuotas para personas en situación de discapacidad. Entonces somos una rareza, pero no una rareza de la cual sentirse orgulloso. Entonces, como para explicar a la gente qué se está perdiendo el país, no solo en términos económicos, porque evidentemente son familias que para empezar tienen muchos más costos desde salud, desde cuidadores, en fin, y además les estamos diciendo que no pueden trabajar. Entonces, económicamente es obvio que hay un triple costo, pero en lo cultural, en lo humano, ¿qué se pierde Chile cuando no tiene a todo Chile representado? La verdad que yo creo que es difícil de dimensionar en palabras lo que nos perdemos, ¿sí? Porque las contribuciones en cualquiera de los campos de las personas con cualquier tipo de diversidad o discapacidad son múltiples, ¿sí? Honestamente, la pregunta me parece súper difícil de contestar porque me cuesta dimensionarlo. Me cuesta dimensionarlo desde la perspectiva de la concientización hacia estar en una sociedad más tolerante, desde la concientización en el amor y en el cariño que se le tiene al otro y a lo que hago, ¿sí? Al compromiso que asumo por los desafíos que se me plantean. Nos perdemos múltiples cosas al marginar a personas de cualquier tipo de diversidad, condición o lo que fuera que lo querramos llamar, de nuestra vida cotidiana. Ya no solo, si querés, del ámbito laboral, que tiene todo tipo de implicancias económicas, de costos, etcétera, pero en cualquier ámbito social. Yo creo que la verdad que es un déficit importante que tenemos como sociedad, porque lo vemos en cualquier ámbito, y la verdad que el costo social que tiene es gigantesco. Nos cuesta medirlo, nos cuesta verlo tangiblemente, pero me parece que generar un cambio y un switch mental en ese sentido nos va a traer todo tipo de beneficios. Yo sé que el tiempo en teoría del panel se agotó, pero quiero darle la palabra al público para que haga preguntas. ¿Qué preguntas y a quiénes le quieren hacer sobre este tema? De hecho, aquí ya tengo algunas, pero me gustaría que ustedes, si es que alguien tiene alguna pregunta, si no... Por allá atrás, levantaron la mano, a ver si alguien puede... Y por acá también tenemos, a ver si podemos llevarle, no sé si te puedo pedir ayuda para llevar este micrófono. Ahí te pasamos el micrófono, ahí tenemos a alguien que va a hacer una pregunta. Por allá, ahí, cuál. A ver. Ahí sí. Ahí sí, dele. Perfecto. ¿A quién le quiere hacer una pregunta o en general? No, prefiero general mejor. Ya. Sí, mejor. La va a responder. Yo ahí elijo quién responde, porque si responde todos no terminamos nunca. Perfecto. Dele. Dale. ¿Su nombre? Mi nombre es Juan Carlos Villarruel, soy triatleta no vidente chileno y estudiante de Derecho en la Universidad de Chile a punto de egresar. Todos hemos hablado, han hablado todo el rato del tema de la inclusión laboral y las dificultades que tienen las personas con discapacidades para ejercer o para acceder a distintos puestos. De hecho, yo quiero saber si el paso, yo creo que más que el trabajo en sí, para poder llegar ahí, es muy importante el tema de la capacitación laboral y de la formación que puedan tener las personas con distintos grados de discapacidad. Bueno, en mi caso es visual, pero enfoquémonos en ese lado. ¿Existe alguna forma dentro de todos los proyectos? Hablamos de las distintas instancias para poder llegar a contratar personas, pero dentro de ese rango también existe la inquietud de capacitar y de formar más allá a estas personas y que puedan llegar a ser unos profesionales más que
unos trabajadores, teníamos el ejemplo, bueno, en el banco, por ejemplo, el mismo banco, no sé, tiene la instancia de pensar en que quizás esa misma persona pueda llegar a ser un ingeniero comercial, o en el caso de la persona que trabaja en el servicio de atención al cliente, no sé, un relacionador público. ¿Está esa inquietud o es solamente una inquietud válida para las personas con discapacidad? Eso. En el fondo, porque al final, si es que te entiendo bien, una cosa es que te permitan acceder a unos puestos solamente de más bajo de la cadena productiva y otra cosa es que te dejen llegar hasta el tope. Yo creo que es una buena pregunta y ahí es súper importante la interacción con socios estratégicos porque como queda mucho camino por recorrer y esto es algo que recién las empresas estamos viendo el beneficio que tiene, yo creo que entes como la Fundación Luz, por ejemplo, son fundamentales para que esto pase. Y yo creo que faltan todavía más apoyos como esto porque las empresas no sabemos del tema, estamos aprendiendo. Ahora yo creo que la limitación, y como lo comentaba Claudio recién, no existe en términos de que uno va a llegar donde uno quiere llegar. Y cuando él contaba su caso incluso de cómo él llegó a ser gerente general, yo creo que cualquiera persona lo puede hacer siendo la discapacidad que tenga. Y yo creo que el apoyo de la empresa siempre va a existir y instancias como esta también ayudan a que como empresas uno se motive. Cuando el año pasado recibimos el premio de la inclusión número 1000, la verdad es que fue una fuente tremenda de inspiración porque la primera pregunta que nos hicimos dijimos ¿qué porcentaje de la población tiene discapacidad y qué porcentaje de los empleados del banco tienen discapacidad? Y fue una pregunta que no nos habíamos hecho nunca. Y yo creo que el upgrade o el seguir avanzando en esto tiene que ver mucho con tu pregunta, en cómo vamos avanzando a que la gente también no solamente tenga una posición de trabajo, sino que también se pueda desarrollar profesionalmente y personalmente. Yo creo que es un desafío. Sí, sí. Yo creo que la clave desde el mundo de la empresa está en fijarse en las competencias y en las capacidades y no en ninguna otra situación. Digamos, cada rol requiere una competencia y una capacidad, ¿sí? Y en la medida que nosotros hagamos un proceso de selección basado en las capacidades y en las competencias que se necesitan para cualquier rol, independientemente de dónde esté en la escala productiva, no importa nada más. Entonces, eso es la parte que estamos aprendiendo nosotros como empresa, a basarnos en eso, ¿sí? Porque no solamente eso aplica para la discapacidad, aplica para la diversidad de cualquier otro tipo. Basémonos en las capacidades. Hay un rol que requiere determinadas capacidades y competencias. En la medida que las personas, los candidatos que vengan, cumplan con esas capacidades, no debería haber ninguna otra condición que no afecte la decisión. Perfecto. Soledad. Y les voy a explicar una cosa. Algunos que han mandado preguntas que eran para el subsecretario Díaz, como no hay nadie más del gobierno que pueda hacerse cargo del tema, por eso las tengo que dejar pasar, porque preguntarles sobre el programa, más capaz, por ejemplo, a alguno de ustedes que se hagan cargo no viene al caso. Así que no es que no hayamos visto las preguntas. Yo quería agregar que respondiendo a lo que dices tú, yo creo que todavía no existen como una política que establezca que a las personas que tengan algún tipo de discapacidad trabajando, y que tú lo dices, necesitamos que nos sensibilicen. No existe a nivel empresarial, por lo menos lo que yo conozco, una política clara y precisa que con personas con discapacidad vamos a hacer un desarrollo de carrera. Yo creo que tenemos debilidades en el propio desarrollo de carrera de personas, hablemos que no tienen discapacidad en las propias empresas. O sea, uno ve el uso del código ESENCE, por dar un ejemplo, y no ocupamos el 100% del código. Entonces yo creo que hay que empezar a hacer esas distinciones y me parece súper relevante. Es decir, y me pareció interesante lo que presentaba Walmart en el planteamiento de las políticas, o sea, el establecimiento claro, preciso de cuáles van a ser las acciones, cómo se va a implementar y cómo se va a medir. ¿Dónde se puede incluir? Una, en forma específica de desarrollo de carrera de personas, ¿no es cierto?, en la empresa que tienen algún tipo de discapacidad para que tengan mejores posibilidades de poder tener mejores posibilidades en su vida laboral. Ahora, me preguntan, y también me gustaría, Miguel, si nos puedes ayudar en eso, cómo motivar a pequeños y microempresarios, que para ellos obviamente cualquier inversión que tenga que ver con infraestructura es más compleja que una empresa grande y tienen menos acceso a departamentos de recursos humanos, a personal de apoyo para poder incluir. ¿Cómo a esos pequeños y medianos empresarios motivarlos para que incluyan también? Sí, en primer término señalar que las personas con discapacidad visual, al menos los que nosotros capacitamos y orientamos hacia el mundo del empleo, están formados para incluirse en pequeñas, en medianas y grandes empresas.
y están también capacitados para trabajar en empresas de manufacturas, estamos en la SOFOFA, en empresas de la industria, en empresas donde se requiere informática, por ejemplo, y donde se requiere soporte técnico informático, y eso lo prestamos todos nosotros de manera gratuita para la empresa. Nosotros logramos, a través de hacer expedita la situación para el mundo empresarial, la búsqueda de plazas de empleo. Por tanto, no tenemos, en este momento tenemos una empresa que se llama Colorbel, por ejemplo, que tiene 20 trabajadores en el área productiva. Y uno de ellos es un trabajador nuestro. ¿Cierto? Su gerente general, Ivonne Abuabat, dijo, bueno, yo quiero dar la oportunidad, tengo muchos miedos, muchos temores, tenía miedo respecto del tema, inclusive hasta me habló hasta de la ley Zamudio, digamos, si es que le hacían bullying o alguna cosa al trabajador. Lleva 2 meses trabajando de manera espectacular, los rendimientos son altamente productivos, y él lo que hace es tomar una serie, miles de estos empaques que vienen desarmados, lograr armarlos y poner en su interior los productos del laboratorio Colorbel. Entonces, en ese contexto, una empresa pequeña como esa debe tener solo la voluntad, ¿cierto? La voluntad de dar la oportunidad. Y esa oportunidad hay miles de personas con discapacidad Perfecto. que saben y la van a aprovechar. Por ahí tenemos una pregunta, acaban de levantar la mano, ya va a ser esa y una más también, y después una persona en situación de discapacidad y atrás que tiene otra pregunta. Así que las 2 últimas, lamento, me encantaría dar muchas más posibilidades, pero por allá tenemos una, y más atrás el señor que al final también. El después, así que... Buenos días, muchas gracias por el panel. Mi pregunta es para María Jesús. Mi nombre es Pablo Quiminato, soy profesor de la Universidad Católica. Y a mí me gustaría preguntarle a ella por la experiencia de España en relación a cómo los grupos se han unido para lograr ser sujetos de interacción política, pública, como ciudadanos, porque lo que yo veo en Chile es que se incentiva mucho la cuestión de que la persona busque, que las personas busquen y no los grupos y la constitución de ciudadanos agrupados para luchar, porque sabemos perfectamente, somos testigos cotidianamente de que si no nos unimos jamás se van a lograr políticas de cambio reales y puede ser que se abran oportunidades particulares pero no colectivas. ¿Cómo fue la experiencia de España, si pudieras contarnos? Esa es la clave. Esa es la clave del éxito realmente. Es la sociedad civil, aquí alguien lo mencionaba, es la sociedad civil la que tiene la fuerza para presionar a los estados para que se respeten los derechos de los distintos colectivos. Lo que ha pasado en España es que una organización de ciegos a la que en un momento histórico bastante lamentable y duro, que fue una guerra civil, y porque algunos miembros del ejército con mucho poder pues perdieron la vista, se creó una organización de ciegos y a partir de ahí existe y además se le da la concesión de vender unos determinados tipos de loterías. De esa manera, y porque siempre, cuando se constituyó, bueno, desde el principio que se constituyó la ONCE, las personas ciegas en España decidieron que no querían pensiones, que querían trabajar. Empezó a ser esa organización sostenible y empezó a crecer y crecer y crecer. Al principio muy humildemente, pero en los años 80 hubo un boom muy importante. Ese boom permitió que se pudiera llegar a hacer campañas en medios de comunicación, incluso a trabajar con hospitales, con escuelas, para que todos los niños y todos los jóvenes pasaran a formar parte de esa organización, de la ONCE, organización que a cambio de tener esa concesión administrativa tenía la obligación y la delegación del Estado de prestar servicios especializados para personas ciegas en todo el país. Es decir, que allí existe una única organización de ciegos que ahora mismo está constituida por 72.000 afiliados y que, por tanto, tiene ya ahí de por sí una fuerza y porque además ha dado
los servicios que las personas con discapacidad visual necesitábamos para desarrollarnos, con lo cual ha creado una sociedad de personas ciegas con muchas capacidades. Las ha explotado, digamos, ¿no? Esas capacidades las ha puesto ahí en valor. ¿Qué pasó a partir de los años, de finales de los 80? Que ese boom se aprovechó no solo para los ciegos, sino para las otras personas con distintas discapacidades del país. El grupo creció, el grupo que se favoreció creció. Y éramos más. Y en los años 90 se constituye un grupo de lobby que se llama CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que representa a 4 millones de personas en el país. Entonces, cuando el gobierno que sea quiere, bueno, deja un poco de lado la atención a la discapacidad o está fomentando una ley determinada que pueda afectar de una manera negativa a las personas con discapacidad, está ese lobby detrás, ese grupo de presión detrás, siempre vigilante para negociar las mejoras de esa legislación antes de que salga. Cuando hay cualquier problema en este sentido, hay una unión, pero una unión impresionante. Una unión que se hace con mucho, que desde luego se dirige al Estado también con mucha cautela, pero con mucha fuerza. Y el Estado sabe que esos 4 millones de personas estamos ahí y además votamos, que es lo que a los políticos les interesa. Eso es muy importante. Yo siempre digo que hay un dicho popular, pero que es muy cierto, el que no llora no mama. Y el que no llora junto a otros además. Es decir, que también yo todavía no entiendo, todavía no entiendo por qué no se produce, y en algún momento hay que producirlo, una marcha de personas en situación de discapacidad en Chile. Esa es una tarea pendiente. Le vamos a pedir que nos lleve, para terminar el micrófono, la persona que había levantado allá atrás la vista, al fondo, la última fila, ahí está. Ahí, ya le van a llevar el micrófono, se acerca. Se acerca. Su nombre, le preguntamos. Hola, soy Boris Araoz. Solo un paréntesis antes, decir que la pregunta anterior es espectacular y ojalá aprendamos algo de España, las personas con discapacidad acá en Chile. Voy con lo mío. Más que pregunta, un par de comentarios, a ver si a la mesa le interesa recogerlo. Creo que más allá de los números que nos muestran las estadísticas, la ENDIS, entre otras estadísticas, en nuestro entorno real, las personas con discapacidad estudiamos más hoy. Tenemos un mayor acceso a estudiar a la universidad. Entonces, a mí lo que me preocupa con respecto a la ley es que nos pidan ser capacitados. Conozco muchos casos de gente que es profesional, que ha tenido que capacitarse en otra cosa. Ojo con eso, hay que tener mucho cuidado. La persona que estudia en cualquier profesión debe tener trabajo en esa profesión. Y no que alguien le venga a decir, tú te tienes que capacitar en un call center. Con todo el respeto que me merece la gente que trabaja en el call center. Con todo el respeto que me merece. Segundo, me gustaría que las personas con discapacidad el día de mañana no logren trabajos gracias a un tercero. Debemos avanzar a que la persona con discapacidad vaya a cualquier empresa, presente su currículum y por sus méritos lo dejen trabajando. No que un tercero venga a certificarnos que estamos capacitados para. Y por último, decir que ojalá terminemos con que las personas con discapacidad tengamos que agradecer porque nos dan trabajo. Si le estamos prestando un servicio a la empresa también. La empresa crece con nosotros. Por tanto, nosotros no, sería lo mismo que las mujeres el día de mañana le den gracias a sus maridos porque no les pegan. No, pues,
Si eso es lo normal, que no le peguen. Acá lo normal es que una persona que tenga profesión, independiente con discapacidad o no, le den trabajo. Es así de simple. Gracias. Muchas gracias, Mori. Dado que no es pregunta y estamos además en el tiempo, creo que esa es una excelente forma de cerrar. Las palabras de Mori resumen muy bien también el espíritu, yo creo, de todos. Pero voy a recurrir para cerrar, por supuesto, a agradecer a Miguel, a Sandra, a Soledad, a Gonzalo, a Julio, bueno, al subsecretario que ya no está, igual, muchísimas gracias, más que por suerte que la emergencia terminó en la clínica, pero no era grave. Y a María Jesús también. Pero quiero terminar leyéndoles algo de un gran escritor, de Galeano, que tiene un texto que se llama Los Nadie, y que me parece que es profundamente inspirador también de cómo no deben ser vistas las personas que están no solo en una situación de discapacidad, sino las personas que no tienen voz en general, pero cómo son vistas hoy. Y habla de los nadie. Dice: sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadie con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadie, los ninguno, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. Desde esto hasta lo que decía Boris, es el tránsito que tenemos que hacer. De los nadie, como se ve muchas veces a las personas en situación de discapacidad, que valen menos que la bala que los mata. Esas balas no tienen por qué ser de fuego, pueden ser de falta de oportunidad, de discriminación, de ignorancia, o peor aún, de indiferencia, de invisibilidad. De los nadie a los ciudadanos, ese es el tránsito importante, relevante, que nos hace falta en Chile, donde no sean favores, sino simplemente el respeto de derechos. Muchísimas gracias a todos por haber estado hoy día con nosotros.